Dentro de Marco, había un desierto. No de arena, sino de silencio. Una aridez tan profunda que tragaba los sonidos del mundo, la risa de su hija, la llamada de su esposa, el canto de los pájaros en la mañana de domingo. La depresión no llegó como un invitado, se instaló como un dictador, levantando lentamente una montaña de plomo entre él y todo lo que una vez había amado. A los 38 años, un arquitecto exitoso cuyas manos antes construían formas en el espacio, ahora apenas podía levantarse del sofá. La medicación era un ancla que solo lo mantenía en el fondo, la terapia, un eco lejano de un lenguaje que ya no comprendía. La montaña, como él la llamaba en sus raros momentos de lucidez, era todo lo que veía, una masa oscura e inmóvil, bloqueando el sol, sofocando el futuro. Su esposa, Ana, luchaba con las armas del amor terrenal, paciencia, abrazos silenciosos, comidas dejadas a la puerta del estudio que él había convertido en cueva. Su hija, Sofía, de 7 años, con ojos que eran 2 pedazos del cielo que Marco ya no veía, dibujaba paisajes coloridos y los pegaba en la puerta cerrada del papá. «Para cuando quieras volver, papi», decía ella, su voz un hilo de esperanza que se perdía en el grueso muro de la enfermedad. El clímax llegó un martes gris. Marco, parado frente al espejo del baño, miró su reflejo y no vio a un hombre. Vio un fantasma, una envoltura vacía, un error de continuidad. La montaña parecía tan real, tan sólida e inamovible, que la idea de intentar rodearla una vez más le pareció no solo inútil, sino un acto de pura locura. Allí, en ese baño silencioso, con el sonido del agua goteando del grifo marcando los últimos segundos de una existencia insoportable, tomó una decisión. No era un acto de valor, sino de rendición total. La montaña había ganado. Fue entonces, en el momento más oscuro, cuando su mano temblorosa se extendió hacia el botiquín de medicamentos, que algo minúsculo y frágil atravesó el bloqueo. No fue una voz divina, ni una visión. Fue un sonido. Un ruido pequeño y mecánico del otro lado de la puerta. El sonido de la caja de música de Sofía. Ella tenía una pequeña caja de porcelana, regalo del abuelo, que tocaba para Elisa de Beethoven cuando se abría. Era la música que Marco tocaba en el piano para que ella se durmiera, antes de que existiera la montaña. La música, distorsionada y entrecortada por el peso de la puerta, penetró en el desierto de su alma como la primera gota de lluvia en tierra agrietada. No fue una inundación de esperanza. Fue solo un sonido. Un patrón familiar. Un fragmento de un mundo que había existido. Pero fue suficiente para hacer que su mano se detuviera en el aire. Suficiente para que un solo pensamiento, claro como un cristal, surgiera en medio de la niebla: ella encontrará el cuerpo. Ella abrirá esta puerta y me encontrará. El horror egoísta de esa imagen, Sofía, con sus ojos celestiales, ante ese acto final, fue como una descarga eléctrica. No cayó de rodillas arrepentido, se tambaleó hacia atrás, alejándose del botiquín como si estuviera en llamas, y se desplomó en el frío suelo del baño, no en llanto, sino en un silencio aturdido. La montaña aún estaba allí, tan grande y pesada como siempre. Pero ahora, en su base, había una fisura. Un punto débil pequeño e insignificante, el amor por su hija, que ni siquiera la depresión había logrado erradicar por completo. A la mañana siguiente, sucedió algo diferente. Marco despertó con el mismo peso, la misma niebla. Pero en lugar de darse la vuelta hacia la pared, se arrastró hasta la puerta de la habitación y la abrió. El gesto consumió toda la energía que poseía. Del otro lado, pegado a la madera, había un nuevo dibujo de Sofía. No era un paisaje colorido. Era un bosquejo tosco, en lápiz negro, de una figura pequeña, ella, empujando con todas sus fuerzas una enorme forma triangular, la montaña. En la esquina, con letras temblorosas de niña, decía: «Yo ayudo, papi». Aquella oferta ingenua y colosal de ayuda rompió algo dentro de él. Por primera vez en años, una lágrima no de desesperación, sino de un dolor puro y limpio, le resbaló por el ojo. Tomó el dibujo, con sus manos temblorosas, y fue a la sala. Ana estaba en la cocina, y su mirada al verlo fue de puro susto.
seguido de una esperanza cautelosa que intentó disimular. Ana, dijo, su voz un susurro ronco por el desuso. Necesito intentarlo de nuevo. Pero no puedo hacerlo solo. La ayuda profesional no está funcionando. Ana se acercó sin tocarlo, sabiendo que el contacto físico a veces era insoportable para él en esos estados. ¿Qué necesitas, amor? Él miró el dibujo en su mano. Necesito algo más grande que yo. Algo más grande que esta enfermedad. No era un hombre religioso. Su fe, si es que alguna vez existió, había sido enterrada bajo toneladas de desesperación. Pero ese día, impulsado por un instinto de supervivencia más profundo que la razón, le pidió a Ana que lo llevara a una iglesia. No a una catedral grandiosa, sino a la pequeña capilla del barrio, sencilla y silenciosa. Entró y se sentó en el último banco, lejos del altar. No rezó. No sabía cómo. Solo se sentó en la penumbra y miró la vela temblorosa frente a una imagen de San José, el trabajador. Y él, un hombre que ya no construía nada, le susurró al vacío, no sé si tú estás ahí. Pero si lo estás, ya no puedo cargar con esto solo. Mi hija todavía me quiere. Ayúdame a no. Ayúdame a quedarme. No hubo una respuesta audible. Ningún rayo de luz. Pero cuando salió una hora después, el peso, aunque aún presente, parecía haberse movido 1 milímetro. Era como si ya no estuviera cargando la montaña solo en la oscuridad, sino arrastrándola hacia un lugar donde, al menos, había testigos. Marco empezó a frecuentar la capilla todos los días, siempre al amanecer. No era una conversación piadosa. Era un desahogo. Susurraba su dolor, su rabia, su miedo, su culpa. Hablaba de la montaña como si fuera una entidad real. Hoy está más pesada. Hoy puedo ver un poco de la cima, pero es solo una ilusión. Estoy cansado de empujar. Poco a poco, sin darse cuenta, su práctica silenciosa se convirtió en una forma extraña de oración, un diálogo con lo sagrado desde la autenticidad total de su sufrimiento. Y entonces, los pequeños milagros comenzaron. No fueron curaciones instantáneas, sino sincronicidades imposibles que actuaron como escalones excavados en la roca de la montaña. El 10º día, encontró en el banco de la capilla, olvidado, un pequeño libro de salmos. Lo abrió al azar y sus ojos cayeron en el Salmo 18, Dios mío, mi roca en la que me refugio. La palabra roca lo golpeó. No estaba intentando destruir la montaña, sino refugiarse en ella, o a pesar de ella. La perspectiva cambió. El 20º día, un anciano que siempre limpiaba la capilla se sentó a su lado. Te veo aquí todas las mañanas, hijo, dijo el viejo sin mirarlo. Yo también cargué una montaña una vez. La fe no la removió. Solo me dio aliento para escalarla, un día a la vez. Y se fue. Marco nunca más lo volvió a ver. En casa, la vida comenzó a presentar pequeñas brechas de luz. Un día, logró ayudar a Sofía a atar el cordón de su zapato. Otro día, desayunó en la mesa, en lugar de en la habitación. Cada acto era una conquista hercúlea, una piedra de la montaña siendo desprendida y arrojada con un esfuerzo sobrehumano. El milagro mayor, sin embargo, estuvo en la transformación de su propia percepción. Poco a poco, dejó de ver la fe como una muleta mágica que quitaría la enfermedad, y empezó a verla como la cuerda que le impedía caer al abismo mientras él, lentamente, aprendía a escalar. Sus oraciones dejaron de ser peticiones desesperadas por remoción y se convirtieron en afirmaciones frágiles de gratitud por los pequeños pasos. Gracias por dejarme sentir el sabor del café hoy. Gracias por el dibujo de Sofía. La montaña no desapareció. Pero Marco empezó a cambiar. Volvió a la terapia con un nuevo propósito. La medicación fue ajustada, y ahora parecía funcionar. Comenzó a dar pequeños paseos, sintiendo el sol en la piel como una bendición física. Y, 1 año después de aquel día en el baño, hizo algo extraordinario. Tomó a Sofía de la mano y la llevó a una colina en el parque de la ciudad.
Desde la cima, se podía ver toda la ciudad. La montaña aún estaba dentro de él, pero ahora él estaba más alto que ella. Sofía, dijo, sosteniendo su mano, ¿recuerdas la montaña de tu dibujo? La niña asintió, seria. Papi todavía la está cargando. Pero ¿sabes una cosa? Aprendí que no tenemos que empujarla solos. Y a veces, cuando uno sube bien alto, ella se ve pequeña allá abajo. Luego abrió la mochila y sacó una pequeña piedra que había recogido en el camino. Hagamos un ritual. Dejemos un pedacito simbólico de esta montaña aquí en la cima. Juntos, padre e hija pusieron la piedra bajo un árbol. No fue un exorcismo, sino un acto de reconocimiento. La lucha continuaría, pero ya no sería una lucha solitaria en la oscuridad. Marco nunca tuvo una cura milagrosa en el sentido tradicional. La depresión dejó cicatrices y él sabe que la sombra de la montaña puede alargarse en días difíciles. Pero aprendió a vivir con ella, a escalarla día tras día, y a encontrar, en las cimas más altas de su lucha, destellos de un cielo que creía perdido para siempre. La fe que movió la montaña de la depresión no fue la fe que la hizo desaparecer por intervención sobrenatural. Fue la fe que le dio a un hombre, en el instante más negro, una razón infinitesimal para no soltar la cuerda. Fue la fe que transformó un grito en el vacío en un diálogo que lo sostuvo. Fue la fe que le mostró que incluso las montañas más sólidas pueden ser sorteadas, no con un único salto imposible, sino con la paciencia infinita de quien aprende, paso a paso, a escalar. Y que, a veces, el milagro más grande no es la montaña que se mueve, sino el corazón desesperado que encuentra, en su propia debilidad, la fuerza para comenzar a subir.